tardes. El más cordial de los saludos a cada uno de los que sintonizan este espacio Periodismo con Alejandro a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Estamos un jueves más aquí para llevarte las informaciones más importantes, tanto a nivel regional como a nivel nacional e internacional, con informaciones que son de vital importancia, y estaremos aquí también hablando de lo que es la palabra de Dios. Como he dicho, la palabra de Dios no puede quedarse. En cualquier escenario, la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios es propicia y es importante. A ti que está frente a tu celular, a tu computador, te agradecemos de manera infinita tu sintonía para presenciar este importante espacio, el cual es transmitido todos los jueves a las 6 de la tarde, como dije ahorita, por la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Alejandro de la Cruz Castro, su anfitrión, quiere iniciar con un pasaje bíblico o unos pasajes bíblicos, los cuales lo vamos a tener leído en Primera de Samuel 19 al 22. Presta atención, por favor, para que pueda ingerir de manera satisfactoria lo que vamos a reflexionar en este momento referente a la santa y bendita palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, Primera de Samuel 8, 19 al 22, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Palabra de Dios han sido leídas. Vamos a reflexionar con un tema bastante entendible. Cuando el poder emborracha, se pierde la sensibilidad. Oiga, cuando el poder emborracha, se pierde la sensibilidad. No hay algo que sea más difícil para un ser humano hacer lo que es una transición de un estado de vida a otro. Muchas veces las personas vienen desde abajo y de buena primera se encuentran con fama y dinero. Oiga, qué dos factores que lucen ser incontrolables muchas veces para personas que no tienen estabilidad emocional. Hemos leído aquí donde nos habla de un pueblo denominado, llamado el pueblo de Israel, donde ellos ya se cansaron de que jueces lo dirigieran. En aquel tiempo habían jueces que surgían de manera espontánea y por tiempo en el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo tenía una situación difícil, que había cualquier tipo de contienda o que el pueblo quería ir a la guerra, el pueblo consultaba al juez de turno. Y ese juez muchas veces lo encaminaba a la guerra. Podemos ver el caso, ¿verdad?, de Débora, que fue una juez de Israel que lo llevó no solamente a la guerra, sino a la batalla. Y retomando el tema de Saúl, el pueblo se le quejó a Samuel. ¿Quién era Samuel? Que un pueblo
se le queja a él pidiéndole que le pusiera un rey. Se supone que no fue a una persona común y corriente, a una persona que carecía de poder, de autoridad. Cuando un pueblo se le queja de manera prácticamente generalizada a una persona, es porque esa persona tiene gran influencia sobre la sociedad. Y Samuel en aquel tiempo era un sumo sacerdote, pero también, aparte de ese cargo de sacerdote, también fue el último juez de Israel. Y ya el pueblo se había fijado de los demás pueblos circunvecinos que les rodeaban, que cada pueblo tenía su rey. Israel prácticamente codició, deseó que su pueblo también tuviera un rey como los demás pueblos. Pero cuando el pueblo se rige no por la autoridad de Dios, no bajo la dirección de Dios, entonces las decisiones que se toman resultan en ser caóticas, en ser prácticamente desafortunadas y hasta cierto punto se tornan en impredecible y poco halagüeña. ¿Por qué poco halagüeña? Porque cuando Dios no está en el asunto o cuando sucede un fenómeno que es provocado por el pueblo o por una persona en común, entonces lo que viene tras ese suceso son cosas lamentables, cosas lastimosas. Y Dios le dijo a Samuel, ponle un rey. Entonces Samuel obedeció lo que Jehová le había dicho. Le puso un rey al pueblo, pero como es obvio, Samuel no buscó cualquier persona, sino que buscó una persona el cual o quien él entendía en ese momento que podía hacer buen trabajo como rey del pueblo de Israel. Un rey era sinónimo de un presidente prácticamente. Un rey era que gobernaba, un rey se encargaba no solamente de llevar el pueblo a la guerra, sino también en el área administrativa de dirigir, de administrar los recursos de esa población. Y prácticamente recayó sobre un hombre que dice la Biblia que era bien alineado, un hombre con gran formación, muy entendido, un hombre que tenía un don de mando, que tenía carácter de sobra, y ese responde al nombre de Saúl. Saúl, luego que llega al reinado, el hombre empezó a luchar, a pelear contra pueblos enemigos y obtuvo sendas victorias. ¿Por qué? Porque Dios en los primeros días estaba conduciendo a Saúl y al pueblo de Israel. Pero ¿por qué Dios condujo a Saúl en los primeros días, en los primeros meses e incluso los primeros años? Porque Saúl duró 40 años como rey. Bueno, lo condujo porque el hombre se estuvo dirigiendo, guiando bajo las directrices de Dios. Pero llegó un momento que Saúl se emborrachó de poder y perdió la sensibilidad. Empezó a hacer las cosas como él creía que debían hacerse y no como Dios le había dictado que la hiciese. Y un ejemplo palpable es prácticamente la historia que nos habla cuando Jehová le dice que vaya a Amalek, ¿verdad? Y que hiciera guerra con los amalecistas por una deuda que Amalek tenía con Dios de que se había interpuesto en lo que era el camino de los hijos de Dios cuando subían de una batalla. Y Saúl en parte obedece a Jehová, va a Amalek, hace guerra, somete al pueblo, lo derrota. Sin embargo, el hombre se dio a la codicia.
empezó a ver los animales engordados, empezó a ver la grande cantidad de riqueza en oro, en joyas, de diferente manera, y no quiso destruir ni al rey de Amalek llamado Agag, tampoco quiso destruir los ganados, ni quiso destruir el pueblo en sentido general. Y eso despertó la ira de Dios. Entonces, es evidente que prácticamente el rey Saúl se llenó de orgullo, se llenó de lo que fue una vanagloria excesiva, y ya el hombre no oía la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te apartas del sendero de Dios, cuando tú obvias la voz de Dios, y cuando tú haces caso omiso a lo que son los consejos divinos, entonces eso evidencia de que tú estás fuera de lo que es la visión, que tú estás fuera de lo que es prácticamente los caminos de Dios. Y Saúl empezó a flaquear. Cuando se habla de flaquear es que empezó a perder batallas, guerras, frente a pueblos que incluso eran más débiles que él o que el pueblo que él dirigía. Y eso daba un indicio de que ya Dios no estaba en la vida de Saúl. Y cuando Dios no está en la vida de un ser humano, es porque éste ha desobedecido. Saúl se llenó de vanagloria y, como dije ahorita, perdió la sensibilidad. Perdió tanto la sensibilidad que empezó a maltratar el pueblo, sinónimo de como hacen muchos políticos hoy día, que luego que el pueblo lo lleva al poder, a una senaduría, a una diputación, a la presidencia de la República, a una alcaldía, muchas veces se empieza a maltratar al pueblo. Y aunque no sean maltratos, dándole latigazos, aunque no sea maltrato, sometiéndolo a prisión, pero hay un maltrato que es prácticamente el incumplimiento. Hay candidatos que ofrecen villas y Castilla. Hay gente que dicen prácticamente ese va a resolver, esa va a resolver. Y luego que están en el puesto, olvidan lo que es al pueblo que lo llevó a esa función. Muchas veces cambian los números telefónicos o consigan un número provisional solamente para moverse en tiempos de campaña, y luego que están en el poder disfrutando de lo que es esa esencia del poder, entonces ese número lo bloquean y el número personal de ellos nunca se lo dan al pueblo. Hacen así muchos políticos, especialmente en nuestra amada República Dominicana. Y cuando Dios se aparta de un gobernante, de quien dirige, obviamente esa nación tiene que ir de reversa, tiene que ir en retroceso, tiene que ir de maldición en maldición. Entonces, cuando se pierde la humildad, se pierde la sensibilidad por el pueblo. Por eso es que notamos tantos robos que hacen funcionarios, tantos robos que hacen personas que son llevados al Estado, a un cargo, para servirle al pueblo, a su localidad, a su comunidad. Sin embargo, se sirven ellos con la cuchara grande, no importando que el pueblo esté pasando todas las penurias a vida y por haber. Y esto lleva un paralelismo con lo que era la actuación, la actitud del rey Saúl. El rey Saúl se olvidó de Dios, se olvidó del pueblo y empezó a caer aquella nación en desgracia. Empezaron a morir, empezaron a retroceder económicamente, empezaron prácticamente a estancarse como nación. ¿Por qué? Porque quien dirigía aquella nación, el rey Saúl, se llenó
de una borrachera de poder y perdió la sensibilidad. Así que cuando el poder emborracha, se pierde la sensibilidad. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Superactiva,